Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Somos una asamblea de la localidad de Río Colorado, provincia de Río Negro, bien en el norte patagónico. Y bueno, nosotros nacimos hace un año y unas semanas, porque lo que estábamos viendo era que se estaba llevando adelante un proyecto que es conocido como Proyecto Multipropósito Hidroeléctrico Portezuelo del Viento, y que la provincia de Río Negro no nos estaba representando como ciudadanos y como ribereños. Y bueno, ahí nos juntamos, vecinos de esta localidad y también algunos vecinos de la localidad enfrente, porque nosotros cruzamos el puente y nos encontramos con la provincia de La Pampa, con una localidad que se llama La Adela, que es un pueblito chiquitito, pero funcionamos como comarca. Entonces, bueno, la idea fue empezar a charlar, primero informarnos de qué se trataba, porque el acceso a la información también en su momento fue una traba, y a veces lo sigue siendo, digo, por este tema de hay pocos medios que informan a veces lo que quieren. Y bueno, nada, nos juntamos, empezamos a charlar, a interiorizarnos, a hablar con personas que tenían que ver con el COIRCO, que es el ente que regula el río Colorado, porque es un río que comparten 5 provincias. Y nada, es una asamblea popular y donde todos participamos y somos todos vecinos de a pie, hay de todo, docentes, ingenieros. En su momento fuimos la mayoría mujeres, ahora tenemos compañeros que se han sumado y por suerte en el último tiempo muchos jóvenes también. En la asamblea somos un grupo duro, digamos, de unas 20 y pico, 30 personas, del núcleo que siempre está trabajando, en una población de 17.000 estamos hablando. Después tenemos el pueblo de enfrente, que nos suma un par más, pero no somos... Bueno, después las actividades que hemos hecho, siempre nos acompaña un grupo de entre 100, 200 y hasta 300 personas. Con el tiempo que llevamos de lucha, nos gustaría siempre ser más, porque entendemos que estamos tratando un tema vital, si de que no se puede vivir, que es el agua, pero igualmente, bueno, somos por ahí los que andamos siempre en estos conflictos. Así que estamos contentos porque hace un año solamente que estamos. Melissa, bueno, tienen una buena cantidad de integrantes. La asamblea se formó específicamente hace un año más o menos, pero puntualmente por el conflicto de Portezuelo del Viento. ¿Querés contarle a la audiencia qué es Portezuelo del Viento, de qué se trata y qué hay detrás? Bueno, es un proyecto y lo más conocido de ese proyecto multipropósito es una represa hidroeléctrica. La idea es hacer una represa sobre el río Grande, que es uno de los afluentes del río Colorado y que queda en territorio mendocino. Pero igualmente se toma nosotros y toda la legislación nacional trabaja el concepto de cuenca, así que aunque sea en uno de los afluentes, en realidad está trabajando sobre toda la cuenca del río Colorado, que ya te digo, comparte 5 provincias, que somos Mendoza, La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires. En sí el proyecto es hacer una represa para generar energía eléctrica, es una hidroeléctrica, para solamente 160.000 personas. Eso es lo que nosotros nos enteramos en un principio. Ahí nos dimos cuenta que no era solamente una represa de un reservorio de agua, sino que es una represa altísima, es una monstruosidad de cemento que tiene otra finalidad a la que en algún momento se la nombraba y ahora se la oculta, que es el trasvase del río Grande al río Atuel, que es el famoso río que el gobierno mendocino en un momento le quitó o le robó a la provincia de La Pampa. Entonces ahí nos empezamos a encontrar que no es solamente una represa para generación hidroeléctrica, sino que trae aparejado este trasvase que a nosotros, al río Colorado, se le sacaría el 70% de su caudal. Nos empezamos a preocupar porque nuestro río ya se encuentra en crisis hídrica. Es un río que nace, su fuente de alimentación es nival y en muy poca proporción de lluvia. Y bueno, por el problemita que tenemos del cambio climático, hace más de 10 años que este río trae menos de la mitad de su caudal. Entonces dijimos, estamos en crisis hídrica, tenemos poca agua, la solución a esto no va a ser una represa monstruosa y un trasvase a otro río. Lo que pasa que el gobierno mendocino y en su momento lamentablemente la provincia de Neuquén, de Río Negro y de Buenos Aires apoyaba este proyecto. Y ahí fue cuando nosotros, por ejemplo, decidimos organizarnos, porque decíamos,
bueno, no, ¿cómo nuestros representantes van a apoyar este proyecto? Ahora, en las últimas votaciones del COIRCO, por suerte, se dio vuelta la votación y la única que sigue con este proyecto, así como está planteado, es la provincia de Mendoza. Pero en su momento es como plantean ustedes, o sea, rompía toda lógica de funcionamiento, sobre todo porque, bueno, nosotros al río lo vemos pasar acá todavía. Muy poquito, la verdad que es feo verlo porque es un hilo de agua, no es un río caudaloso como era, pero el sur de la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ya no tiene agua. El río no está desaguando en el mar como debería ser. Pero el gobierno de Mendoza siempre, y en su momento nuestras provincias, lamentablemente, lo vendían como si fuera solamente un reservorio, un laguito que iba a generar energía limpia y bueno, omitiendo un montón de detallitos. Sí. ¿Ustedes cómo fueron laburando todo esto con la asamblea? Nosotros desde un primer principio, como te decía, la idea era informarnos, porque lo que nosotros encontramos en los medios mendocinos, que eran los que informaban, y también en el proyecto en sí, que la parte técnica que se encuentra subida a las redes, era como que bueno, era un proyecto todo lindo, divino. Entonces primero nos teníamos que informar y para eso recurrimos al representante del COIRCO de La Pampa, que en ese momento, a Juan Greco, que te vamos a agradecer siempre, que era la única provincia que estaba en contra. Entonces él, por ejemplo, nos pudo acercar los estudios de impacto ambiental, que son de muy difícil lectura, pero de que nos dimos cuenta que se omitían un montón de datos bibliográficos, que estaba hecho en base a bibliografía de los años 70, donde el río Colorado no tenía las represas que ya tiene, era otro, donde, bueno, también nos dimos cuenta que habían hecho un estudio sin pasar por el terreno. Ellos nunca habían estado acá. Pero bueno, y empezamos a dar cuenta que había falencias en los estudios, pero falencias groseras, digo, no se contemplaba las poblaciones abajo. Nos dimos cuenta también que estaba violando toda la legislación vigente que hay en la Argentina. La ley de obras hidráulicas, la ley general de medio ambiente, la ley de glaciares, la ley de gestión ambiental de agua, el derecho a consulta también de los pueblos originarios, porque hay muchas comunidades que viven a la vera o se abastecen de los servicios que brinda el río. Y bueno, empezamos a abrir el paraguas, sobre todo informarnos, acceder a la información pública que no era tan pública y a leer, asesorarnos, y después de un tiempo lo que logramos fue ponernos en contacto con otras asambleas también, que eso es el trabajo que yo creo que es más importante, porque lo que se conformó fue una red intercultural donde estamos presentes asambleas, organizaciones y comunidades originarias de estas 5 provincias que nos vemos afectadas, y todas estamos diciendo no a Portezuelo, porque Mendoza también, el gobierno mendocino vende la idea de que todo el pueblo mendocino está a favor, y eso no es verdad. Las asambleas de Mendoza están en contra de Portezuelo porque saben que este agua no va a servir para aumentar hectáreas de riego ni para el consumo popular, sino que temen y están casi seguros que su destino va a ser la mega minería y la extracción por fractura hidráulica o fractura. Así que bueno, antes del verano trabajamos en red. Hablabas de medios de comunicación, de información y todas estas redes que se van generando o que ustedes mismos y mismas van generando, y también te comentábamos antes de arrancar la nota de que nos había costado mucho conseguir información, noticias sobre Portezuelo. ¿Cuál es la repercusión que vos venís viendo en los medios de comunicación? ¿Se levanta esta problemática? ¿No se levanta? Primero, el proyecto de Portezuelo tiene casi 70 años y 40 de concreción, o sea, hace 40 años que desde que se conformó el COIRCO, que es el ente regulador del río Colorado, que este proyecto está dando vuelta. Así que imagínate que es un proyecto que la provincia de Mendoza anhela mucho. Y respecto a los medios, lo que nos pasó en un primer momento era que los medios a los que accedíamos eran o los mendocinos o los pampeanos, y no encontramos una postura intermedia. Después de andar, de encontrarnos con asambleas, y sobre todo a partir de que este año hubo una reunión a nivel nacional de COIRCO, Guado de Pedro llamó a los gobernadores, empezó a andar. Los medios empezaron a sacar la nota, todos empezaron a dar cuenta que La Pampa no estaba tan errado lo que planteaba, y estas últimas semanas ha salido mucho en los medios porque parte de la UTT, la Unión de Trabajadores de la Tierra, los compañeros de Río Colorado empezaron a plantear a nivel nacional este tema. Entonces, bueno, sabemos que lo que llega a Buenos Aires empieza a tener repercusión. Sí. Hubo medios que se empezaron a hacer eco de este tema.
El tema también con los medios es que a partir de la reunión de Guado de Pedro con los gobernadores se decidió que esta obra no se puede seguir así como está planteada y que mínimamente tiene que haber una evaluación ambiental. Esto implica un nuevo estudio de impacto ambiental, una audiencia pública y un paso por el Congreso. A lo que a nosotros nos preocupa es que Mendoza siga adelante con el proyecto, aprovechando un poco la pandemia, aprovechando cuestiones de contexto. Ellos siguen adelante porque la obra fue licitada. Y en este último momento como que se planchó el tema mediático y bueno, hoy lo estamos tratando de retomar. Hoy a la tarde justo tenemos un vivo en Facebook de la UTT, donde vamos a estar presentes de distintas provincias. Bueno, los grandes medios se mueven con la agenda de Buenos Aires, entonces por ahí en esos medios es muy difícil poder comunicar la realidad de las asambleas o de los que estamos del otro lado, que no somos los que tenemos pauta oficial para vender Portezuelo o cualquier otro proyecto. Pero sí nos alimentamos de los medios independientes, siempre tienen información de mejor calidad, porque dan el tiempo como ustedes me lo están dando ahora a mí. Por ahí pensar que esto que decían ustedes y que hablábamos hoy temprano, es como una constante esta de los grandes proyectos de tipo extractivista no suelen dar información certera a la comunidad en general, sino que venden proyectos como si no tuvieran impacto, como si solamente trajeran beneficios. Y por eso también nosotros no queremos ser egoístas y nos parecía importante trabajar en red porque, por ejemplo, los compañeros de las asambleas del sur de Mendoza, para ellos la necesidad de trabajo es terrible. Justamente donde quieren hacer Portezuelo del Viento son los departamentos más pobres de todo Mendoza. Entonces nuestros compañeros se están poniendo el cuerpo haciéndole entender a sus vecinos que la megaminería y el fracking no es solución y no trae riqueza, porque a la vista está la situación de San Juan, de Catamarca, ninguno se volvió millonario ni vive bien por trabajar en megaminería o en fracking, pero bueno, sabemos que estos proyectos siempre tienen en común muchas cuestiones, están financiados por capitales internacionales de dudosa procedencia, nunca ofrecen la información a toda la ciudadanía que necesitan, suelen violar las leyes y los tratados vigentes que hay, ya sean nacionales o internacionales. Esa es una constante, y también es una constante que los que nos encontramos del otro lado siempre somos pocos, solemos ser mujeres, solemos por ahí ser jóvenes o muy viejos, pero también la constante es de que todos seguimos poniendo el cuerpo y damos pelea, porque Portezuelo es una punta más de proyectos extractivistas que quieren dejar zonas de sacrificio en nuestras localidades. Y lo que estamos discutiendo en realidad son modelos en disputa, y cómo queremos seguir viviendo. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.